Y vamos a dar inicio a nuestro webinar titulado Patología de las uñas. Adelante, podóloga Tatiana. Puede dar inicio. Muchísimas gracias, buenas noches con todos y todas. Para mí es un gusto estar aquí presentando este tema tan importante como es las patologías de las uñas. Es un tema muy importante en el área podológica porque el 80% de nuestros pacientes refieren este tipo de patologías y pues nosotros debemos saber cómo tratarlas para que podamos tener un mejor diagnóstico y ya les voy a contar cómo. Les hablaba de las patologías unguiales, es un problema que se presenta muy a menudo en consulta, sus pacientes lo van a referir y es importante, ¿por qué? Porque podemos dar un diagnóstico preciso, porque podemos dar un tratamiento adecuado y podemos prevenir complicaciones. Complicaciones me refiero a que a veces simplemente se ve la parte estética, pero no vemos la parte sistémica. ¿Cómo está afectando esta enfermedad a nuestro cuerpo? ¿Qué nos está contando nuestro cuerpo? ¿Qué nos está diciendo nuestro cuerpo? ¿Qué está diciendo el cuerpo del paciente con estas patologías que se van presentando en uñas y que son a veces visibles y a veces no tan visibles, y por eso debemos tener un diagnóstico muy preciso para saber qué tratamientos dar a cada patología. Como les decía, la prevención de complicaciones para que no se vuelvan crónicas, para que no se vuelvan dolorosas para el paciente y poder dar ese trato adecuado. Además, dominar la patología incrementa la confianza en los pacientes. Y a ustedes también como podólogos o como futuros podólogos, ¿qué es lo que les permite tener un mayor nivel en su profesión? Porque les van a reconocer como especialistas porque ya conocen todas las patologías que se presentan en las uñas y como les dan un tratamiento adecuado, entonces el paciente va a tener confianza en ustedes, confianza en el tratamiento y van a tener resultados adecuados y beneficiosos para el paciente. Una vez viendo la importancia de conocer las patologías, vamos a saber que la estructura de la uña, nosotros tenemos, la estructura de la uña debe ser, ustedes deben conocer muy a fondo. ¿Por qué? Porque debemos saber desde dónde tratar. Si tratamos desde la matriz, si hay contaminación desde la matriz, si hay contaminación solamente en la parte distal, ¿qué está comprometido? Está comprometida la lámina unguial, está comprometida la matriz, está comprometido el lecho unguial. Entonces debemos saber qué parte es la que está comprometida con dicha patología para poderla tratar. Y también el momento en que nosotros recetamos un fármaco tópico, saber qué grado de eficacia va a tener si lo tratamos de esa manera. Entonces, es muy básico primero conocer cuál es la estructura de la uña. Una vez que nosotros vamos a mirar eso, ¿cuántos de nosotros hemos visto uñas? Uñas siempre, desde que somos niños, en nuestros abuelitos, en nuestros hermanos, en nuestra familia. Uñas distróficas, uñas de coloración anormal, con olor característico, que refieren dolor, sus hermanos, sus abuelitos, sus pacientes, me duele la uña, me duele el dedo. Entonces tenemos esos síntomas que ahora nosotros como podólogos podemos tratar y podemos eliminar todas estas sintomatologías que podemos ver, ¿no? La coloración anormal, a veces negra, a veces verde, a veces muy amarilla, a veces de un color marrón. Entonces, podemos diferenciar de qué estamos hablando, de qué estamos viendo ahí y poder dar el tratamiento adecuado. Además, aquí podemos ver la importancia del podólogo y su correcta actuación. Vamos a tener todas estas herramientas para saber cuáles son los diferentes síntomas que hay en cada enfermedad. Entonces vamos a tener que conocer más a fondo y ya les explico cómo. Debemos hacer un protocolo adecuado,
un algoritmo adecuado, cuándo derivar, cuándo tratar en consulta, cómo tratar en consulta, si es repetitivo, yo voy a ver qué está fallando el podólogo en su tratamiento, está fallando el paciente en su tratamiento en casa, porque nosotros vamos a dar una educación al paciente. El paciente tiene que saber que el resultado de su tratamiento es muy importante con su actuación. Nosotros podemos hacer el tratamiento en consulta, pero si el paciente no actuó en casa con las recomendaciones que nosotros le dimos, pues muy probablemente va a fracasar ese tratamiento, ¿sí? Lo que les decía, el papel del podólogo en atención. ¿Para qué? Para poder segmentar y conocer las patologías desde su etiología. Aquí es muy importante conocer que si nosotros tratamos el origen de esa patología, vamos a tener un resultado bueno. Si nosotros solo tratamos lo que vemos, lo que está a ese momento, no vamos a tener resultado. Debemos saber cuál es el origen. Por ejemplo, en una onicocriptosis, que ya vamos a ver las patologías, pero por ejemplo, en una onicocriptosis, una uña encarnada, ¿qué es lo que debemos hacer? Si fue por el calzado inadecuado, si fue porque se cortó mala uña, vamos a definir, y eso definimos cuando hacemos la historia clínica, cuando hacemos esa entrevista con el paciente, nosotros vamos a saber qué es lo que debemos, qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó antes para que se produjera esta patología. Segmentar y conocer. Y luego crear estos algoritmos de prevención y tratamiento que les contaba para saber cómo actuar. ¿De qué manera actuar? En el caso de pacientes, no todos los pacientes son sanos. Van a haber pacientes que tienen diabetes, van a ser pacientes que han sufrido procesos de quimioterapias. Entonces, vamos a saber qué pasa con ese paciente. Toda la historia del paciente nosotros debemos conocer para crear este algoritmo para poder dar el tratamiento adecuado. Entonces vamos a clasificarles de esta manera y les vamos a clasificar en infecciosas. Les he traído la clasificación básica de estas enfermedades de las uñas, porque hay muchas clasificaciones más, pero las que más se presentan en consultorio son las que vamos a ver este momento. Entonces tenemos las infecciosas, que son producidas por agentes como hongos, bacterias, virus. No toda enfermedad en uñas es hongo. Entonces vamos a evidenciar bien qué tipo de enfermedad es para nosotros poder dar un buen tratamiento. La onicomicosis, que es producida por dermatofitos, por levaduras MOS. La mayoría de casos de onicomicosis, y me atrevo a decir, y según los estudios, el 80% de los casos de onicomicosis son producidos por dermatofitos. Entonces, por eso debemos tratar. ¿Cómo se trata una onicomicosis? Vamos a hacer un algoritmo básico aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, la historia clínica del paciente. Vamos a hacer su limpieza, su profilaxis. Vamos a mandar un proceso de exámenes, un KOH, que es muy importante para saber o no si tiene este hongo, porque hay muchos casos en los que suelen confundir el hongo, por ejemplo, con una onicocriptosis, una onicogrifosis, que es la uña engrosada, ¿verdad? Entonces, vamos a saber diferenciar entre esto. Cuando no sabemos diferenciar, cuando todavía nos quedan dudas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a enviar un examen de KOH para saber si tiene hongo o no. Ahora, si sí tiene hongo, ya llevamos un proceso de tratamiento y no mejora, es porque estamos tratando un hongo que no es el que es sensible a ese tipo de medicamento o ese tipo de tratamiento que estamos dando. Entonces, debemos mandar a hacer un cultivo. ¿Qué nos dice el cultivo? Que hay un hongo que
ciertos medicamentos, que es resistente a ciertos medicamentos y que por eso tal vez no está actuando. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cambiar el tratamiento, cambiar este tipo de tratamiento para que podamos llegar al resultado que deseamos. Una vez que hacemos ya este cultivo, ya tenemos el resultado, ya podemos dar ese tratamiento cambiando. ¿Qué pasa cuando no tenemos resultados aún así? Debemos revisar lo que les decía al inicio. ¿Cómo está el paciente actuando desde su casa? Si está realizando todo lo que nosotros le hemos mandado como podólogos, toda esa educación que le dimos, todas esas pautas que él debe seguir sí o sí para el tratamiento de esta patología. Si él no está cumpliendo, entonces no vamos a tener un resultado. Pero si él sí está cumpliendo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a derivar, porque ya no se trata de nosotros, ya se trata de que otra área de la salud pueda revisar el caso, porque ya estamos haciendo un tratamiento en el cual el hongo, en este caso, es sensible a este tipo de medicamento, está el paciente también haciendo su trabajo en casa, estamos dándole todas las acciones necesarias para que este hongo se elimine por completo y podemos dar el resultado. Pero si no es así, si han pasado 2 tratamientos y aún seguimos con este problema, ¿qué es lo que debemos hacer? Derivar. Entonces, nosotros, al conocer las patologías de las uñas, lo que vamos a hacer es a saber cuándo sí y cuándo no podemos tratar. Ahora, hay otro tipo de enfermedad infecciosa en uñas, que es la paroniquia bacteriana, que normalmente sucede cuando existen cortes en los pliegues de la uña. Cuando existen cortes, la lámina y la piel, el pliegue, queda abierto, queda expuesto. ¿Qué pasa cuando esté expuesto? Es mucho más probable que se contamine de bacterias. Entonces empieza su color verde, su color rojo, empieza a supurar. Entonces vamos a saber que ahí existe una infección. Refiere mucho dolor el paciente, muchísimo dolor. Entonces, nosotros vamos a saber cómo actuar. Al saber que es una paroniquia y que es bacteriana, nosotros podemos enviar un antibiótico. A veces enviamos el medicamento que no es porque no conocemos qué patología es. Pero ahora que ustedes ya saben, cuando ustedes ya conocen, ya pueden fijarse visiblemente que eso es una infección bacteriana y podemos dar el tratamiento adecuado. Podemos dar un antibiótico, podemos hacer una limpieza, una buena profilaxis, saber dónde está la herida para poderla tratar. Una vez que ya lo tratamos, ya nosotros vamos a saber cuál va a ser nuestro actuar y básico, cuál va a ser el actuar del paciente después de nuestro tratamiento. Hay también las verrugas subunguales, muy conocidas y se propagan muy fácilmente en la costa. ¿Por qué? Porque la verruga es del virus del papiloma humano, que se puede contagiar por contacto. Se contagia por contacto cuando el paciente tiene las defensas bajas. Por eso se puede decir que todos estamos en un mismo sitio y solo una persona se contaminó. ¿Por qué? Porque esa persona estuvo con las defensas bajas y al tocar, porque es de contacto, la contaminación de contacto. Al tocar, pisó, ahí estaba el virus, se contagió y pues va a contagiarse la parte de la uña, a veces empieza en la parte del pliegue y eso va contaminándose, porque el virus del papiloma humano es un virus altamente contagioso, por eso se contaminan en manos también, porque el momento en que se rascan, se manipulan, quieren sacarse, porque se asemeja a una callosidad. El momento que se manipula, ¿qué es lo que sucede? Se contagiaron en manos. El momento que se contagian en manos, también se pueden contagiar en donde toque. Es un virus altamente contagioso. Entonces,
en este caso estamos hablando del pie, si yo ya tenía una verruga que estuvo en la parte plantar, sigue contaminando y se contagió en mi uña. Eso va a hacer que la uña, primero, suceda una onicolisis, que es la uña, se rompió la uña. ¿Por qué? Porque el virus del papiloma humano va creciendo, es como una raíz, es como unas raíces. Por eso la podemos evidenciar cuando hay puntitos negros alrededor de esa callosidad, porque ese es el virus. Entonces lo podemos referir, se refiere, podemos evidenciar cuando hacemos presiones laterales en la verruga, hacemos presiones laterales y duele. Cuando hacemos presiones desde arriba hacia abajo, no va a doler, pero cuando hacemos presiones laterales, sí va a doler cuando es verruga. Cuando es solo una callosidad, va a doler cuando hacemos presión de arriba hacia abajo y no va a doler cuando es verruga. Pero cuando es verruga, si hacemos presiones laterales, vamos a saber que ahí está una contaminación por BPH. Entonces, muy importante saber cómo, cómo mirar qué tipo de infección es y poderla tratar. ¿Cómo se trata las verrugas subunguiales? Las verrugas subunguiales, primero, les comentaba que se produce una micolisis, entonces debemos tratar esa uña que se rompió y después se puede hacer tratamientos con ácidos, se puede hacer tratamientos con láser, se puede hacer tratamientos con nitrógeno y varios tipos de tratamientos que existen ahora dentro de la podología para poder tratar este tipo de virus. También muy importante elevar las defensas de ese paciente para que podamos tener un tratamiento adecuado. La infección por pseudomonas, también muy conocida. El momento en que está la uña verde, cambió de color a verde, nosotros levantamos y refiere un olor desagradable, sabemos que ahí hay una contaminación por bacterias pseudomonas. Entonces, ¿qué es lo que primero debemos hacer? Una profilaxis total, una limpieza total de esa lámina, porque esa lámina primero ya está desprendida. Segundo, está la contaminación dentro de la lámina y ahí se está produciendo calor, se está produciendo irritación. Hay esta infección que la debemos parar, sí o sí. Y hay también el golpeteo continuo del zapato que está haciendo que eso se vaya propagando hacia las demás uñas y hacia los dedos. Entonces, eh, debemos tratarla como, como esta infección, porque ya les digo, el momento en que el calzado golpetea, esto puede seguir contaminando. ¿De qué otro color también se produce? Y a veces lo confundimos eh, como con sangre porque también se vuelven negruzcas. Entonces, vamos a tener cuidado y vamos a saber cuáles son los factores diferenciales entre una patología y otra para saber el tratamiento adecuado. Por eso es muy, muy importante que ustedes tengan un protocolo, que se arme un protocolo por cada enfermedad para saber el actuar en ciertas patologías, en este caso infecciosas, y en el otro caso que ya vamos a ver, que son las traumáticas. ¿Por qué se las divide en estos casos? Para saber cuál va a ser el algoritmo que ustedes van a utilizar en ciertas uñas. ¿Cuáles son las traumáticas? Tenemos el hematoma subunguial, que nos confundimos a veces con esta contaminación de la que les hablaba, porque la coloración es parecida, la coloración es negruzca, la coloración es rojo muy oscuro. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer con el hematoma subunguial? Primero, entender que esto fue producido por un golpe, por eh, se cortó mala uña, se cortó mala uña o está rasgándose, está haciendo un legrado fuerte. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
empezamos a crear ese hematoma por la presión, por el golpe, y por eso se produce el hematoma. A veces suele estar la sangre en la parte baja de la uña, suele estar todavía líquida. ¿Qué es lo que debemos hacer ahí? Drenar. Cuando nosotros drenamos, el alivio va a ser inmediato para el paciente. ¿Por qué? La sangre sigue llenándose por dentro, sigue llenándose y eso es una bomba de tiempo. Entonces, si nosotros no drenamos eso que está tan metido dentro de la uña, ¿qué es lo que va a pasar? El paciente va a tener un dolor intenso y como hay materia dentro, se puede producir una infección. Entonces, el primer paso, ¿cuál va a ser? Drenar esa lámina para que nosotros, miren, aquí tenemos un hematoma. ¿Qué es lo que debemos hacer? Drenar, vamos a hacer un orificio en la parte de aquí, drenamos toda la sangre que esté contenida y pues ya el paciente se va a sentir mejor, recetamos un antibiótico de prevención y ya lo podemos ir manejando el tratamiento para que la uña vaya creciendo, para que la uña crezca con fuerza y no se produzca nuevamente esto. Esto es muy conocido y muy común con los futbolistas, por ejemplo, o con las personas que practican básquet, porque ellos están en ese golpeteo continuo de sus pies. Entonces, muy común cuando hay personas que practican estos deportes. También con las personas que utilizan zapatos muy altos, porque ¿qué sucede? Nuestro pie está en esta forma y con el zapato, el momento de caminar va golpeteando directamente con la punta y se produce este roce que produce el hematoma, ¿no? Entonces, tenemos el hematoma subungual. Cuando ya no es líquido lo que hay por dentro, ¿qué es lo que debemos fijarnos muy bien? Que la lámina, muchos de los casos, la lámina ya está desprendida del lecho unguial. ¿Se acuerdan que vimos la estructura de la uña? Ya la lámina no está pegada al lecho unguial, ya está desprendida. Entonces, ¿qué debemos hacer? Una buena limpieza. Cortar la lámina hasta donde esté desprendida. ¿Y por qué? ¿Por qué no dejarla así si no le está molestando al paciente? Porque si nosotros dejamos la lámina que está desprendida, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando se baña el paciente, se seca sus pies, pero ahí adentro se quedó humedad. La humedad, el calor y la oscuridad es la fuente perfecta para que crezca un hongo, para que se pueda contaminar por hongo. Entonces ya no solamente tuvo un hematoma, ahora tiene una onicomicosis. Entonces debemos ser muy cautos el momento en que tratemos ese hematoma subungual, ¿sí? También la onicolisis traumática, porque se les cayó no sé, se les cayó algo muy pesado o porque se golpearon o por el zapato apretado. Esto es muy común en los pacientes, en las personas que hacen senderismo, por ejemplo, porque ellos tienen su calzado y como su calzado es muy apretado, el momento de bajar la montaña golpetean muchísimo y la lámina tiende a romperse. Entonces, puede tener este tipo de onicolisis traumática por el trauma, por el golpe. También tenemos onicomadesis, que es el desprendimiento temporal. Lo tenemos aquí. Vamos a fijarnos que es como que están haciendo una uña sobre otra. Vamos a fijarnos muy bien en eso y vamos a saber qué es esta enfermedad. Es la onicomiasis, normalmente se da por problemas sistémicos, muy común con las personas que tuvieron COVID y también en los niños que tuvieron una enfermedad que se llama pie-boca. Entonces, este tipo de crecimiento de la lámina unguial una sobre otra, vamos a saber cómo tratarla. ¿Cómo tratarla?
como es un problema sistémico, nosotros debemos darle forma a la uña. Vamos a darle forma a la uña y vamos a saber que si en historia clínica nos refirió que sí se contaminó, sí se contagió de COVID o sí tuvo el niño esta enfermedad, entonces vamos a saber que es un resultado de estas enfermedades que tuvieron con anterioridad y lo único que debemos hacer es tratarla estéticamente. Y estéticamente me refiero a hacer una buena profilaxis porque no vamos a mandar ningún medicamento, lo único que vamos a mandar es algo para reforzar la uña, para reforzar toda esta queratina que está aquí y que la podemos ir recuperando con ciertos fármacos que podemos encontrar. Las uñas en teja o pinzadas. ¿Qué son estas uñas? Son estas. Este tipo de uñas muy común en personas de la tercera edad, muy común también en personas que utilizan calzado muy alto, muy común en personas que utilizan zapatos en punta, porque la lámina ungueal se va adaptando al calzado que utilizan, se va adaptando a este tipo de pisada que tiene. Entonces, cuando se utiliza mucho zapato alto, la uña del pie está constantemente en presión y se va deformando de esta manera. También, y muy importante, y la mayoría de casos refieren esto, es cuando tienen mucha deshidratación. Su uña está muy deshidratada, la piel está muy deshidratada, a veces por problemas con la tiroides, a veces por presentar diabetes. La piel se deshidrata y el momento de deshidratarse cambia la forma. Y una vez que cambia la forma, tenemos piel muy, 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 muy dura. La uña no puede crecer recta, sino se empieza a encoger. ¿Ya? ¿Cómo tratar esto? Debemos tratar con una buena profilaxis, con un buen corte. ¿Qué haría yo en una uña de esta manera? Cortaría bordes porque tengo que liberar esa presión que hay en la mitad. Debo liberar toda esta presión que existe en la mitad. Entonces, una vez que yo ya elimino la presión que existe en la mitad, ¿cómo la elimino? Liberando bordes. Yo libero estos bordes y la uña ya va a empezar a crecer. ¿Qué le voy a decir al paciente? Primero, averiguar cuál fue la causa de que estas uñas empiecen a tornarse de esta manera. Entonces, si yo ya averigüé, si el paciente me refiere que ella toda su vida utilizó calzado alto, entonces yo ya sé, ¿sabes qué? Vamos a tener que cambiar ese tipo de calzado. Vamos a utilizar un calzado con punta redonda, que no tenga, no sea alto, preferible un taco magnolia, para que no haya esa presión excesiva y la uña se siga deformando. Si es un paciente de la tercera edad que por deshidratación su uña está cambiando de forma, después de la profilaxis, vamos a hacer una buena hidratación. ¿Sabe qué? Usted necesita un tipo de crema, usted necesita una urea al 10%, por ejemplo, y vamos a hacer hidratación nocturna. La hidratación nocturna es muy buena en uñas deshidratadas, en piel deshidratada. En pies, la hidratación nocturna es lo mejor. Entonces, ya una vez que sabemos por qué se produjo, vamos a dar ese tratamiento adecuado para este tipo de patología. Tenemos también la onicoglifosis y muy común y que a veces la confundimos con onicomicosis. Por eso, ojo, factores diferenciales, ¿qué hay? ¿Cuál fue la causa? ¿Desde dónde? Ustedes tienen que aprender a conversar con el paciente para que el paciente les cuente. Deben darles apertura.
esa confianza y era lo que les hablaba al inicio. Cuando ustedes le dan confianza al paciente, cuando el paciente sabe que ustedes saben lo que están haciendo, el paciente se siente muy confiado y va a seguir el tratamiento al pie de la letra. Entonces, cuando tenemos un caso de onicogrifosis, que es del engrosamiento exagerado de la lámina unguial, normalmente se produce en personas adultas de la tercera edad, que ya se deshidrató ahí esa uña, ya se deshidrató esa piel. A veces no tienen un buen sistema de aseo porque, claro, ya no pueden secarse bien, ya no tienen la misma facilidad para cortarse las uñas. Hay pacientes que ya no se cortan las uñas mensualmente, se cortan las uñas cada 6 meses, cada 3 meses, cuando van su familia a verles, a visitarles y les ven con sus uñas largas y ahí recién se pueden hacer el corte. Entonces, si vemos que este tipo de pacientes ya es más difícil para ellos cuidarse, entonces se producen este grosor de las uñas que no necesariamente van a estar contagiados de hongos. Siempre debemos mirar. ¿Por qué? Porque a veces el engrosamiento es solo engrosamiento. Cuando nosotros cortamos y la lámina está compacta, vamos a saber que es una onicogrifosis. Cuando nosotros cortamos se desprende un polvillo, vamos a saber que es una onicomicosis. ¿Sí ven? Es diferente, son cosas básicas, pero que ustedes ya visualmente ya van a saber qué es lo que tienen enfrente. Así el paciente no les haya contado todo, así el paciente no le refiera todos los antecedentes para que ustedes puedan tomar una buena decisión. Pero el momento en que ustedes hacen el corte, ya van a saber que si corté y está compacto, es un engrosamiento nada más, y que si corté y hay este desprendimiento de polvillo, ya sabemos que es una onicomicosis acompañada de la onicogrifosis, que claro, sí se puede contaminar. ¿Por qué se puede contaminar? Porque la uña está gruesa, en la uña gruesa se producen grietas y en esas grietas se acumula humedad y la humedad atrae, pues ya les dije, cuando hay humedad encerrado en el calzado, tenemos humedad, calor y oscuridad, se puede contaminar de hongos. Es un campo perfecto para que el hongo crezca y para que el hongo siga desarrollándose dentro de esa uña. Por eso es muy común que cuando hay uñas con onicogrifosis, es muy común que haya también onicomicosis. Por esas grietas que se formaron y que ahí nació el hongo. Tenemos también las inflamatorias. Esto es muy delicadas, este tipo de patologías, porque son con las que siempre las confundimos con onicomicosis. Entonces, si ven, son parecidas a la onicomicosis, pero no son onicomicosis. Entonces, podemos definir que hay ciertos tipos de patologías inflamatorias. La psoriasis, por ejemplo. Si nosotros vemos una uña como esta que tenemos al inicio y el paciente refiere que también tiene resequedad en cuero cabelludo, que también tiene resequedad en codos, que tiene resequedad tras sus orejas. ¿Qué es lo que vamos a pensar? Que el paciente puede tener psoriasis, que no le hayan diagnosticado, pero nosotros podemos pensar que eso es lo que puede pasar. Por eso les digo, muy importante saber los factores diferenciales, porque si yo trato esto como un hongo, esto va a seguir siempre. Entonces, ¿qué es la psoriasis? Es una enfermedad que ataca el sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, esta enfermedad es crónica, esta enfermedad no tiene cura, simplemente la podemos dar tratamiento. Pero si podemos mejorar el aspecto de sus uñas, si podemos mejorar el corte de sus uñas para que no haya
no haya roturas, no haya onicogrifosis, no haya onicocriptosis. Entonces sí podemos mejorar todo su aspecto, podemos mejorar cómo está evolucionando y podemos dar el tratamiento adecuado al paciente, no cayendo en medicamentos que no le van a hacer mal. Ustedes deben saber perfecto que para un tratamiento por hongos debemos dar un antimicótico, para un tratamiento por bacterias, eh, un tratamiento antibiótico, y para un proceso inflamatorio vamos a mirar muy bien si podemos dar un corticoide, pero eso sí en casos muy puntuales, ¿ya? Entonces vamos a saber perfecto cuáles son los 3 tipos de medicamento y cuál utilizar nosotros como podólogos. Que también tenemos que a veces nos confundimos con una onicomicosis, un líquen plano. Esta enfermedad normalmente se da por la exposición a químicos, por la exposición. Hay personas que lavan su casa con sandalias, con estas zapatillas que no tienen punta y que está su pie descubierto. Entonces, ¿qué sucede? Va a tener bastantes contacto con químicos, con productos fuertes que producen esta distrofia en esta uña y que puede desencadenar también en las otras. Entonces, por eso sabemos que es un líquen plano. Muy importante también mirar la historia clínica para nosotros entender de qué se puede estar tratando. Cuando nosotros hacemos un tratamiento con líquen plano, ¿qué es lo que sucede? El momento que cortamos, el momento que hacemos nuestro deslaminado, nuestro desbridamiento, ¿qué es lo que va a suceder? La lámina está compacta, pero va a ser un tanto doloroso. Entonces debemos tener muchísimo cuidado cuando hagamos el tratamiento sobre esta patología, sobre el líquen plano. ¿Cuándo podemos tratar con hidratación? Podemos tratar con una laca de refuerzo para estas uñas y debemos tratar el origen y, como les digo, preguntar qué estamos haciendo en casa, cuál es su actividad. A veces tienen actividades en gasolineras, a veces tienen actividades en comedores en los que necesariamente tienen que trapear, están en contacto con muchos químicos y eso puede derivar a este tipo de enfermedad. Y también tenemos el eczema. El eczema que está acá es una enfermedad también inflamatoria y la podemos evidenciar porque tiene puntitos de color rojo. También podemos también confundirla porque hay una fase inflamatoria. Entonces, esta fase inflamatoria a veces duele, a veces pica, no podemos tratarla porque a veces la tratamos como una dermatitis, pero no, es un eczema y este eczema hay que tratar. A veces se presentan como pápulas que debemos tratarlas, pero no con antibiótico. Acuérdese, esto no es un problema de bacterias, este es un problema de inflamación. Algo está atacando ahí, algo nos está contando nuestro cuerpo que está reaccionando, ¿sí? Entonces debemos ver cuál es el origen de este eczema para poder tratarlo. Como les decía, como es inflamatorio, vamos a ver qué medicamentos nos hace bien para esto y tratar el origen. Una vez que nosotros tratamos las patologías de acuerdo a su etiología, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un algoritmo básico. El algoritmo, el que les contaba, el que les decía, miren, ustedes tienen que hacer esto para poder tratar. ¿Cuál va a ser primero? La evaluación clínica. Vamos a evaluar muy bien, vamos a hacer nuestra historia clínica, vamos visualmente
a definir qué estamos viendo, qué estoy viendo, qué coloración tiene, qué forma tiene, está la uña rota. ¿Qué tenemos ahí? Hay olor, hay secreción. Entonces, todo eso vamos a ver con nuestra evaluación clínica. Esa es la fundamental y en la que nosotros debemos dar paso al paciente para que se abra con nosotros. Y el momento en que se abre nos va contando todo eso. Cuando nosotros estamos haciendo el tratamiento, un tip es preguntarle al paciente, irle haciendo su tratamiento, pero irle preguntando también porque a veces se olvida que tuvo una alergia, se olvida que tuvo hace 2 meses algún proceso infeccioso fuerte, se olvidó que le dio COVID. Se olvidó muchas cosas, pero si nosotros preguntamos, indagamos, vamos a saber y el momento en que tenemos nuestra primera visita, nosotros ya vamos a saber cómo tratar. Clasificación por etiología. Si nosotros tenemos en nuestra cabeza las 3 etiologías básicas, porque la mayoría de pacientes vienen con este tipo de enfermedades, ya vamos a saber cómo diferenciarlas y cómo tratar una de otra. Que esta se produjo por una lesión, esta se produjo por una infección y esta es una lesión inflamatoria que se pudo producir o por el contacto con algún agente químico o por un tema de respuesta del sistema inmunológico o también que se pudo presentar por la edad o por el lugar donde vive. Si vive en la costa, si vive en la sierra, nosotros ya vamos a saber por qué se provoca. Entonces vamos a hacer esa clasificación por etiología para saber y para que se nos haga más fácil realizar un protocolo de de cada enfermedad. Muy, muy importante que se haga un protocolo para saber cómo tratar. Sabemos primero cómo tratar, en qué tiempo nosotros vamos a ver un resultado, si tenemos un algoritmo, ¿no? Vamos a ver en qué tiempo nosotros vamos a tener un resultado, qué hacer en caso que el tratamiento que les estamos dando no funcione. Si no funciona, qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Recuerden que para nosotros hacer un tratamiento debemos ir por niveles. Debemos ir desde un nivel muy, muy amigable hasta llegar al último nivel en el cual sí ya decidimos si referimos o no. Una vez que tenemos ya la clasificación por las etiologías, vamos a la elección del tratamiento. ¿Qué tratamiento voy a dar? Porque tal vez es una patología por traumatismo. Entonces, ¿qué tratamiento? ¿Cuál es mi algoritmo para tratar patologías por, por golpes? ¿Ya? Entonces, cuando yo ya sé cuál es el tratamiento que voy a dar, solamente voy a marcar algunas cosas, algunas funciones que voy a agregar si es una onicolisis, por ejemplo, si es un hematoma subungual, yo voy a saber cómo me voy a manejar porque ya sé muy bien cuál es la etiología de esto. Y la educación, prevención y seguimiento. En educación, prevención es muy importante porque de eso depende la validez de nuestro tratamiento. Si nosotros no educamos, no prevenimos, ¿qué es lo que puede pasar? En las patologías infecciosas, contagiar a toda su familia o contagiarse ellos mismos en todos sus dedos, en el caso de onicomicosis, por ejemplo, o contagiarse de VPH en todos sus dedos, en la parte de plantar, en la parte de sus dedos. Entonces, vamos a tener muchísimo cuidado y vamos a prevenir que siga este contagio a un momento en que ya va a ser costoso y también va a ser más difícil para ustedes y para el paciente tratar. Y el seguimiento es muy importante y yo sí les recomiendo que el seguimiento lo hagan con fotografías.
para nosotros saber cómo estamos actuando. Si nosotros hacemos un tratamiento de onicomicosis, por ejemplo, vamos a saber cómo llegó el paciente y una vez que nosotros sabemos cómo llegó el paciente, vamos a saber cómo está después de un mes, después de otro mes, después de 15 días, de acuerdo con a cómo ustedes lo estén llevando el tratamiento. Una vez que ustedes le ven, ustedes pueden evidenciar eso con su paciente. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, me voy a poner en el lado del paciente, nos miramos todos los días los pies. Entonces, podemos pensar que la uña no me está creciendo, que el tratamiento no está teniendo resultado. ¿Por qué? Porque queremos un resultado rápido. Entonces, no, ya pasaron 15 días y no me crece la uña. ¿Qué es lo que van a hacer? Mire, mire, así llegó y así estamos. Vamos evolucionando. Cuando el paciente ve que hubo esa mejoría entre sesión y sesión, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a motivar. Entonces va a decir, ay, sí, sí me está haciendo muy bien este tratamiento, sí me voy a seguir cuidando y yo sé en el tiempo probable, en el tiempo que el podólogo me dijo que podría estar teniendo resultados, sí lo voy a lograr porque ya me vi mi proceso del un mes al otro y sí hay cambios. ¿Sí? Una vez que nosotros le damos este seguimiento igual, coordinar la cita siempre, no dejarle al paciente que él nos diga cuándo él quiere venir, sino nosotros decirle, ¿sabe qué? Usted tiene que venir a los 15 días, usted tiene que venir a los 30 días, porque de acuerdo a eso depende el resultado de su tratamiento. Entonces vamos a tener este algoritmo general básico siempre, siempre para cualquier tratamiento de patologías de las uñas. Entonces vamos a tener todo este cuerpo completo para nosotros tratar, para nosotros poder ver, para ver resultados y para que ustedes tengan un paciente contento, un paciente feliz y que no lleguemos a casos crónicos, que no lleguemos a tratar alguna patología cuando no la es y mucho ojo con hay patologías tumorales. Entonces, nosotros vamos a saber hasta dónde actuamos, si es benigno, si es maligno. Eso ya le corresponde a otro profesional de la salud revisarle y nosotros vamos a saber derivar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener muchísimo cuidado con personas que son muy sensibles, con personas que tienen alergias, con personas que tienen enfermedades, diabetes, que han pasado por procesos de quimios. Entonces, no recetar todo a todos porque vamos a tener estas diferencias en las que cada uno vamos a tomar la mejor decisión como profesionales que vamos a hacer y el tratamiento y el paciente van a estar muy, muy bien. Conocer esto es lo básico que uno como podólogo debería tener, debería saber. Les invito a que siempre estén estudiando, siempre se estén preparando, porque las patologías de las uñas es lo más común que ustedes van a tener en consultorio. Muy poco es problemas dérmicos, muy poco, y a veces es por contagio de una enfermedad que nació en uñas. Entonces, esto es lo grueso de la patología, de la podología, y nosotros como podólogos debemos saberlo de uno a mil. Y siempre capacitándose, les invito a eso sí, siempre estudiar en el área de la salud, siempre vamos a estar constantemente actualizándonos, va a haber productos, va a haber instrumental que tal vez no lo estamos utilizando y que con el paso de los años va a seguir eso mejorando y nosotros vamos a poder dar un tratamiento eficaz, un tratamiento que el paciente, ustedes y toda la familia les va a agradecer
porque sí, el problema en uñas incluso es un problema emocional. Es un problema en el que si no se trata, la gente, por ejemplo, cuando tiene onicomicosis, viene acá. ¿Por qué? Porque no pueden enseñar sus pies, porque visiblemente se ve algo raro. Y las personas, cuando no tienen conocimiento, se piensa que todas las enfermedades de los pies es por desaseo, por descuido, y no siempre es así, como lo vimos en las patologías que les acabo de presentar. Entonces es un problema emocional, un problema en el que el paciente quiere mejorar y si quiere mejorar es porque está en su consultorio, es porque está en su consulta, porque está confiando en ustedes. Entonces ustedes ven ese trato y ese conocimiento que ustedes deben tener debe estar actualizado, debe estar de muy alto nivel para que puedan dar un tratamiento adecuado. Eso es todo. Les agradezco mucho y como les digo, les invito a que sigan estudiando. Felicitaciones a las personas que están inscritas ya en el instituto. Va a ser una carrera que les va a dar muchas alegrías. Van a tener una conexión muy fuerte con sus pacientes porque en los pies tenemos todas esas sensaciones que nos alegran y que nosotros queremos siempre estar bien con nuestros pies para sentirnos bien en todo nuestro cuerpo. Muchísimas gracias, podóloga Tatiana Carrillo, por esta valiosa y profunda conferencia. Su experiencia clínica y pasión por abordar el tema de la patología unguial nos ha permitido comprender mejor la importancia del diagnóstico, manejo y tratamiento adecuado de las afecciones en las uñas, tan frecuentes como subestimadas en la práctica podológica y en salud general. A continuación, ya vemos algunos comentarios. Espero que les esté gustando este webinar. Abriremos un breve espacio para preguntas. Les invitamos a escribir sus dudas o comentarios directamente en el chat y conforme vayan llegando se lo haré llegar a la ponente para que pueda responderlos con la misma generosidad y claridad que ha demostrado durante toda su exposición. Abriremos el espacio para responder 3 preguntas. Adelante. Los invitamos a, si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir su micrófono, ser breve. Hola, muy buenas noches. Mi pregunta Hola. es, ¿cuánto tiempo tarda el tratamiento para la onicogrifosis y cuánto tiempo tarda el tratamiento para la onicomicosis? Listo. El tratamiento para la onicogrifosis puede durar unos 3 meses. ¿Por qué? La onicogrifosis es el engrosamiento de la uña. Entonces, ahí no tenemos bacterias, ahí no tenemos hongo, ahí no tenemos virus. Es simplemente un proceso de limpieza, de una buena profilaxis. ¿Por qué no se soluciona en ese mismo mes? Porque como hay un grosor exagerado en uña, cuando nosotros hacemos un proceso muy, muy fuerte, ¿qué es lo que sucede? El cuerpo se empieza a defender. ¿Cómo se defiende? Creando esas capas más duras de piel, más duras de uña. Entonces no vamos a lograr nada. Siempre hay que tratar un proceso de deslaminada usada. Entonces vamos a hacerla en 3 meses. El paciente en la primera sesión ya va a ver que sus uñas cambiaron totalmente su forma. A la segunda sesión, como nosotros ya vamos a mandar un tratamiento en casa, vamos a indicarles que cambien de calzado, vamos a indicarles que se hidraten. ¿Qué es lo que va a suceder? Ya van a tener un cambio muy visible en su segunda sesión también
Y en su tercera sesión lo que nosotros hacemos es ya dejarles con su uña totalmente visible estéticamente y vamos a mandar ese medicamento, esa crema, esa hidratación, no medicamento, esa hidratación que el paciente necesita en casa o este cambio de calzado o la corrección de eso que ocasionó la onicogrifosis para que ya no se vuelva a producir. Entonces, esa es mucho más rápida y sabemos decirle con certeza al paciente, ¿sabe qué? Esto en 3 meses va a estar correcto. Pero en cambio, en onicomicosis no se trata igual, porque ahí sí hay una contaminación por hongo. Entonces, cuando hay una contaminación por hongo, les decía, debemos primero saber si es hongo, a qué medicamento es sensible ese hongo. Y una vez que sepamos qué medicamento es sensible, poder hacer una buena limpieza, poder colocar tratamiento y también va a depender mucho de qué grado de contaminación tiene. Si es una contaminación distal o si es una contaminación proximal, si es una contaminación que solo está en la parte proximal o si solo está en la parte distal, en la parte de acá. Entonces, vamos a saber qué podemos hacer y cuánto tiempo. El tiempo mínimo que se necesita para tratar una onicomicosis es de 6 meses. Si les dicen que de un mes al otro ya no va a tener onicomicosis, no, eso es mentira, porque el hongo debemos tratarlo y todo depende del crecimiento de la uña. Por eso le digo, no pueden prometer a un paciente que se van a curar tan rápido de la onicomicosis porque todo depende del crecimiento de la lámina unguial. Cuando hay una contaminación, el crecimiento es mucho más lento que en una lámina sana. Las uñas crecen de 3 a 4 milímetros mensualmente en uñas sanas, pero en uñas enfermas sí se tarda eso más. Entonces, vamos a ver, de acuerdo al grado de contaminación y de acuerdo también a los cuidados que tenga el paciente. Muchísimas gracias, Miss. Muchísimas gracias, podóloga. Tenemos por último 2 preguntas más de forma breve. La primera es, ¿qué tan recomendable es el uso de ácidos en el tratamiento de la onicomicosis? Y la segunda es, ¿cuál es el TX de primera línea para la onicomicosis? Ya. Respecto a los ácidos son muy efectivos para el tratamiento de la onicomicosis siempre y cuando hay una buena deslaminación, hay una buena limpieza y eso es muy importante dentro del tratamiento. Cuando tú haces una buena deslaminación, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros colocamos un ácido, el hongo vive por dentro de la uña. Vamos a suponer que esta es la uña, el hongo vive por dentro, hace unos canales por dentro. Por eso, a veces, siempre la uña se engrosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener una contaminación por acá. Si ustedes ponen el ácido aquí, no va a pasar nada. Lo único que va a pasar es que estamos quemando la lámina de la parte de arriba y no contamino al resto. Pero si nosotros quitamos esta lámina que está contaminada y colocamos el ácido en ese lecho que ya está retirado, que ya está limpio, ya vamos a poder hacer un buen tratamiento. Ahora, con la colocación de los ácidos debemos tener muchísimo cuidado porque el ácido quema. Entonces, el momento en que nosotros colocamos un ácido de una forma incorrecta, vamos a quemar al paciente y en lugar de corregir o de curar ese hongo, podemos causar una lesión ya más profunda a nivel de piel. Entonces, debemos tener muchísimo cuidado con la colocación de los ácidos y por eso les decía, empecemos a educarnos, a conocer más para saber cuál es el tratamiento que debemos aplicar y cómo debemos aplicar y a qué pacientes podemos colocar esos tipos de tratamiento. Entonces, el ácido es muy efectivo para responder tu pregunta. Sí,
si lo sabes colocar y lo haces una buena limpieza. Y la otra, el tratamiento principal, el primario para la onicomicosis, ¿cuál es? Primero, tenemos que saber, y le repito porque esto es muy importante. Primero, definir si es hongo o no es hongo. ¿Qué tipo de hongo es? Si está clasificado en cualquiera de los tres, en dermatofitos, levaduras o mohos. Les decía, el 80% de los casos es de dermatofitos, pero no debemos descartar que puede ser por los otros dos. Entonces, primero, hacer ese diagnóstico de que sí en realidad es hongo. Segundo, hacer una buena limpieza, una buena deslaminación de la lámina contaminada. No significa que vamos a quitar la uña. Solo vamos a quitar la lámina que está contaminada. Una vez que hacemos una buena limpieza, que retiramos esta lámina que está contaminada, vamos ahí sí a colocar el producto que ustedes vayan a utilizar. A veces en consultorio, cuando recién estamos empezando, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un ácido. Entonces vamos a colocar el ácido. Cuando ya vamos creciendo en nuestra consulta, ya podemos adquirir un láser. Entonces vamos a hacer el tratamiento con láser. Eso no significa que el láser vaya a actuar solito. Siempre debe haber una medicación que vaya a combatir ese hongo. Si nosotros hacemos un tratamiento solito, solamente con ácido, solamente con láser, solamente con alta frecuencia, no vamos a conseguir nada, porque el hongo sigue ahí. Entonces ustedes hicieron esa cauterización, esa quemadura, pero el hongo sigue ahí, las esporas siguen ahí, sigue todo contaminado. Ahora, la educación al paciente. Descontaminar calzado, descontaminar incluso las sábanas con las que durmieron. Debe descontaminar el espacio donde se baña, donde se ducha, no compartir calzado, las medias también colocarse, cambiarse sus medias y, por ejemplo, o calcetines. Si, por ejemplo, practican algún deporte, siempre llevar un par adicional para cambiarse mientras llegan a casa, porque esa sudoración, ese calor, esa humedad que se va a generar va a impedir que el tratamiento sea el adecuado. Entonces, todo eso nosotros vamos a hacer. Y mandar también un tratamiento tópico a casa para que el paciente pueda irse curando todos los días. Y de ahí, sí, generar un plan de tratamiento de acuerdo al caso, si es una onicomicosis que apenas está iniciando o si es una onicomicosis de largo periodo, que estuvo hace 6 años, hace 8 años, porque hay pacientes que vienen con este tipo de infecciones. Entonces, siempre vamos a mirar el tipo de infección, el tipo de contaminación y qué lo generó. Muchas gracias por la participación en este breve momento para preguntas. Podóloga Tatiana, nuevamente muchas gracias por compartir su tiempo, vocación y sus conocimientos con nosotros. Estoy segura que quienes nos acompañan en esta tarde se llevarán herramientas muy valiosas que enriquecerán su práctica profesional y la atención a sus pacientes. Antes de despedirnos, queremos pedirle a todas y todos los asistentes, si les es posible, enciendan su cámara por unos segundos, por favor. Vamos a tomar un par de fotografías grupal para capturar este momento tan especial y compartirlo posteriormente en nuestras redes sociales institucionales. En lo que todos encienden sus cámaras, quiero comentar que estamos a punto de dar inicio a nuestro diplomado en podología clínica, donde la podóloga Tania va a ser una de las 4 docentes. A ver, por ahí tenemos una falla. Les comentaba que la podóloga Tania va a ser uno de los 4 docentes que impartirán este diplomado. Y específicamente, para este diplomado quiero hacer el comentario que contamos con la participación de docentes internacionales de Ecuador, Argentina y México. Iniciará este próximo 6 de julio. En un momento, el ingeniero
Ernesto García colocará los teléfonos de nuestros asesores educativos para que les puedan brindar toda la información, o bien en el transcurso de la semana recibirán toda la información necesaria para el diplomado. Perfecto, en unos segundos haremos la captura. Sonrían, por favor. Ahora haremos una segunda captura. Si pueden saludar a la cámara, por favor. Listo, muchas gracias a todas y todos. Agradecemos sinceramente a quienes se conectaron esta tarde. Les recordamos que hoy fue el último día de nuestra semana de webinars. Les invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales y nuestro sitio web oficial. Nos despedimos por ahora, reiterando que nos vemos este 6 de julio en clases. Que esta charla haya despertado en todos nosotros un mayor interés por mirar los pies y sus señales. Con atención, respeto y profesionalismo. Hasta pronto.